Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue la victoria del Manchester United en Old Trafford 2-1 sobre el Barcelona. El conjunto inglés venció al elenco español y se metió entre los 16 mejores de la UEFA Europa League, y para sorpresa de todos, el conjunto dirigido por Xavi Hernández ha quedado eliminado de toda competencia europea en el mes de febrero. Esto no sucedió nunca durante el siglo XXI. La última vez que Barcelona quedó eliminado tan tempranamente de toda competición europea había sido en la temporada 98-99, donde quedó eliminado en diciembre de 1998. Manchester United terminó siendo superior en relación a lo que fueron los 90 minutos. Es cierto que el equipo catalán en el primer tiempo pudo aprovechar su única oportunidad para convertir, y sobre el final, cuando ya el Manchester había dado vuelta el resultado, casi logra empatarlo con un par de jugadas. Sin embargo, el equipo dirigido por el neerlandés Erik ten Hag terminó justificando bien su pasaje a la siguiente ronda, y es por eso que el Manchester United avanzó y el Barcelona lamentablemente quedó eliminado. ¡Empecemos! Un punto que ya le jugaba en contra al equipo español en la previa del partido era que tenía algunas bajas, sobre todo de jugadores bastante importantes. Pedri había salido reemplazado en la ida por una molestia y lamentablemente no llegó a recuperarse para este partido. Ya de por sí, hace un par de semanas que Ousmane Dembélé, el francés, se encuentra no disponible debido a una lesión que había sufrido en su momento y tampoco está a disposición. Y después, por último, Gavi, que había sido amonestado en el primer cotejo y había alcanzado el límite de tarjetas amarillas, por lo que tenía que cumplir con un compromiso de suspensión. Debido a esto, Barcelona se plantó en el campo de juego con Ter Stegen en el arco, Koundé, Araujo, Christensen y Valdé en la defensa, Busquets, el capitán del equipo, que sigue de John y Sergi Roberto en la mitad de la cancha, y adelante jugaron Rafinha y Robert Lewandowski. Por el lado del Manchester United, todo lo contrario. Si bien es cierto que Anthony Martial no estaba todavía a disposición, recuperaba en la zona defensiva a Lisandro Martínez, lo que provocaba que Luke Shaw, que había jugado como segundo marcador central en el partido de ida en el Camp Nou, pudiera desempeñarse en su posición habitual, es decir, la de marcadores punta por izquierda. El Manchester formó con David De Gea en el arco, Aaron Wan-Bissaka, Rafael Varane, Lisandro Martínez y Luke Shaw en la zona defensiva. Casemiro y Fred formaron el tándem de mediocampistas centrales. Un poco más adelantado jugaron Jadon Sancho y Marcus Rashford por las bandas, Bruno Fernández, el capitán del equipo, por el medio, y el centro delantero fue Wout Weghorst. En general, en el primer tiempo Barcelona movió mejor la pelota y el Manchester United estaba atento a realizar alguna contra. De hecho, la primera jugada de peligro terminó siendo a favor del equipo local. Luego de un excelente pase de Casemiro al costado derecho para Bruno Fernández, remató y Ter Stegen fue quien terminó salvando al conjunto de Cataluña. Sin embargo, el Barcelona también estaba dispuesto a realizar ataques, y como su juego era bastante más producto de los pases y de la distribución del balón, sobre todo en el circuito interno, lograba llegar con muchísimos más toques al área. Es cierto que en cuanto a profundidad, Barcelona no pudo generar muchas situaciones, pero por lo menos tuvo una clara que terminó siendo la del gol. Penal de Bruno Fernández sobre Alex Valdé, quizás una falta que puede terminar siendo discutida, pero lo toma del brazo el futbolista portugués al joven lateral izquierdo español. Robert Lewandowski se hace cargo y termina marcando casi la tapa. David De Gea logra rozar la pelota con el brazo derecho, pero lamentablemente Barcelona se ponía arriba en el resultado a pocos minutos antes de que finalizara la primera etapa. Teniendo en cuenta que el partido de ida había salido 2-2 y que no hay gol de visitante, quien resultara ganador de este compromiso iba a clasificar a la siguiente ronda, mientras que si igualaban se iban a disputar 30 minutos más del alargue, y posteriormente, en caso de continuar el empate, iba a haber tiros desde los 12 pasos. Nada de lo que mencioné recién terminó sucediendo, porque Manchester United terminó dando vuelta el partido. Sin embargo, todo parecía indicar, luego de la apertura del marcador por parte de Lewandowski, que el Barcelona se iba a adelantar un poco más en el terreno de juego, como para hacerse el dueño del partido en base al dominio del balón y no tanto a la espera de lo que podía llegar a ser el conjunto inglés, porque se sabe que los ataques directos del Manchester United pueden ser muy pero muy peligrosos. Finalizado el primer tiempo, Barcelona ganaba 1-0, estaba clasificando a los octavos de final, pero sabiendo cómo juega el United y también teniendo en cuenta la falta de figuras que tenía Barcelona, sobre todo en el centro del terreno de juego, alguno podía anticipar lo que iba a ocurrir en el complemento.
En la segunda parte el conjunto inglés salió absolutamente con todo a buscar el gol que le diera en ese momento el empate, sabiendo que en la etapa inicial no había jugado del todo mal, pero no había sido efectivo de cara al arco de Ter Stegen, y defensivamente las pocas veces que Barcelona había inquietado a la defensa del United, había logrado molestarla. Ahora el conjunto dirigido por Ten Hag tenía que hacer todo lo contrario, realizar más ataques de manera vertical y no tener tanto la pelota en el poco momento en el cual lograba distribuirla correctamente, porque Barcelona, más allá de que le faltaban algunos futbolistas, siempre intentaba realizar una presión alta como para recuperar el balón lo más adelante posible en el campo de juego, que es obviamente lo que pregona Xavi Hernández como entrenador. Sin embargo, el partido cambia totalmente a tan solo 2 minutos de iniciado el segundo tiempo, luego de una enorme definición de Fred al palo izquierdo de Ter Stegen para igualar las acciones. Barcelona tuvo la oportunidad de rechazar el balón en un par de ocasiones, sin embargo le terminó quedando a Bruno Fernández, que asistió de manera perfecta a Fred, que estaba primero en el borde del área, se introdujo en la misma y terminó definiendo de derecha al palo izquierdo, como dije, del arquero alemán. 1-1 y todavía faltaba absolutamente todo el segundo tiempo. Sin embargo, un golpe tan fuerte como es este que se dio el equipo español en el inicio del segundo tiempo, y un golpe positivo por el lado del conjunto de Manchester, hacía entrever que a lo mejor el desarrollo de la segunda parte podía inclinarse un poco más para el equipo anfitrión, y eso fue lo que sucedió. Si bien es cierto que en general ninguno de los dos fue verdaderamente muy superior al otro, y a lo mejor si la serie hubiera terminado empatada y el clasificado se hubiera definido en base a los penales, quizás hubiera sido lo más justo, porque tanto en España como en Inglaterra los dos compromisos fueron muy pero muy parejos. El Manchester United termina ganando esta llave por un par de detalles y por ser bastante más efectivo que el conjunto rival. Cuando llegaría el tanto que le iba a terminar dando el triunfo al equipo dirigido por Ten Hag, a los 27 del segundo tiempo, nuevamente en una jugada en la cual el Barcelona no puede rechazar la pelota, bastaba con tirarla al lateral, por sacarla al córner para que la jugada finalizara o para que iniciara otro ataque del Manchester United, pero en definitiva para que terminara este. Luego de un par de rebotes, de un par de rechazos, intentó rematar Fred la pelota, pero un Christensen, y le quedó a Antony, el brasileño que había ingresado en la segunda parte, y con un toque sutil al palo derecho de Ter Stegen marcó el 2-1 que terminaría siendo definitivo. Obviamente el conjunto catalán tuvo sus chances como para empatar el partido y forzar los penales, o primero mejor dicho el tiempo extra, y posteriormente, como dije, si seguía la igualdad, irse a los tiros desde los 12 pasos. Un centro en el que Ansu Fati, que también ingresó, termina sacando una pelota muy clara de gol a Robert Lewandowski, un ataque del polaco luego de un muy buen pase profundo que termina rematando, y Varane casi sobre la línea termina evitando en ese momento el empate del Barcelona, y alguna que otra situación más, quizás un tanto aislada. Terminaron siendo más aproximaciones, pero también hay que tener en cuenta que el Manchester United ahí sí se paró de contra como para intentar liquidar el partido, aunque tampoco pudo hacerlo. Sin embargo, el equipo inglés se terminó llevando el triunfo, mientras que para el Barcelona termina siendo un nuevo fracaso. Si bien es cierto que ganó la Supercopa de España, que están punteros en Liga y que ya están clasificados en las semifinales de la Copa del Rey, siguen en el debe en lo que respecta a competiciones europeas. Vamos a repasar el resto de los resultados que se dieron en esta jornada, que terminó de definir quiénes son los 16 equipos que estarán disputando los octavos de final de la UEFA Europa League. La Juventus de Turín, con 3 goles de Ángel Di María, terminó ganándole en condición de visitante 3-0 al Nantes, y debido a que en el partido de ida en Italia habían igualado 1-1, el conjunto de la Vecchia Señora terminó clasificando a la siguiente fase. Vamos ahora al importante partido que se disputó en Dinamarca, porque el Sporting de Portugal derrotó al Midtjylland por 4-0, y también se dio un resultado quizás un tanto extraño, teniendo en cuenta que en la ida en el país luso habían igualado 1-1. En esta oportunidad el Sporting, con goles de Coate, un doblete de Pote y un tanto de Gartenmann en contra, terminó goleando y ganando este compromiso por 4-0.
Nos vamos ahora para Mónaco, porque el conjunto local cayó en condición de local 3-2 ante el Bayer Leverkusen, después de que en la ida fuera el Mónaco quien ganara en Alemania por el mismo resultado. Debido a esto tuvieron que ir a penales y es ahí donde el conjunto alemán se impuso por 5-3. Wirtz, Palacios y Atli marcaron para el equipo alemán, mientras que Ben Yedder y Embolo habían convertido los tantos para el Mónaco en esta derrota. Continuamos con el PSV Eindhoven, que pudo ganar, derrotó en condición de local 2-0 al Sevilla con goles de Luuk de Jong y de Silva, pero debido a que en el partido de ida el conjunto de Andalucía se había impuesto por 3-0, fueron los españoles quienes avanzaron a la siguiente fase. Después el partido que mencioné recién y que analicé en este video, Manchester United con goles de Fred y Anthony derrotó 2-1 en condición de local al Barcelona. Lewandowski de penal había abierto el marcador y debido al 2-2 que sucedió en la ida en el Camp Nou, el equipo inglés terminó clasificando a la siguiente ronda. Continuamos con el Stade de Rennes, que le ganó 2-1 en condición de local al Shakhtar Donetsk, pero no pudo clasificar debido a que los ucranianos terminaron ganando por penales por 5-4. Había puesto en ventaja al conjunto local Toko Ekambi y nos fuimos a la largue, y allí parecía que se lo llevaba el equipo francés porque Salah a los 106 minutos, es decir, en el primer minuto del segundo tiempo extra, marcaba el 2-0, pero el conjunto de Ucrania en el último minuto del partido, es decir, a los 14 del segundo tiempo de la largue, por medio de Belosian en contra, descontaba y tiraba el partido a los penales para que, como dije, el conjunto ucraniano terminara clasificando a la siguiente fase. Los últimos partidos, una de las grandes sorpresas, el Unión Berlín con goles de Noche, Juranovic y Dueki derrotó al Ajax Kudus para el equipo neerlandés por 3-1 y terminó clasificando a la siguiente fase. Y por último, la Roma dio vuelta el marcador y con goles de Belotti y Dybala le ganó 2-0 al Salzburgo, y debido a que había perdido 1-0 tan solo en la ida, terminó metiéndose entre los mejores equipos de este torneo. Además de los 8 que han clasificado de estos 16avos de final, esperan en los octavos de la Europa League los conjuntos que ganaron los respectivos grupos. Estos son el Arsenal, el Fenerbahce, el Betis, el Unión San-Gilloa, la Real Sociedad, el Feyenoord, el Friburgo y el Ferencváros. Para cerrar, obviamente, la UEFA Europa League no tiene la magnitud ni tampoco la historia de la UEFA Champions League. Pero claro está, teniendo en cuenta que el duelo que jugaban Barcelona y Manchester United era muy pero muy importante, teniendo en cuenta que eran dos equipos que son históricos en el viejo continente y que lamentablemente, porque hicieron mal las cosas durante los meses anteriores, no habían podido continuar o disputar la última edición de la UEFA Champions League. Por eso mismo, que uno de los dos continuara y que el otro siguiera en esta edición de la Europa League era muy importante. Finalmente el conjunto inglés se impuso, quizás con justicia, quizás para otros no. Yo ya dije que me parece que el resultado más justo hubiera sido un empate, pero en general estuvo bastante a la altura de las circunstancias la serie entre dos de los equipos más importantes del fútbol europeo, y fue para el Manchester United, que continuará en el torneo, mientras que el Barcelona se dedicará únicamente a los torneos locales.